¿Se Ah, ya, escucha bien? Sí, se ya. escucha. Muchas gracias por la confirmación. Entonces, damos inicio con la primera ponente, la profesora Fanny Liz Casado Peña, quien es representante de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ella es PhD en toxicología y magíster en biotecnología, con licenciatura en química. Es investigadora principal del Instituto de Ciencias Ómicas y Biotecnología Aplicada ICOBA de la Pontificia Universidad Católica del Perú y es miembro titular de la Academia Nacional de Ciencias del Perú. Su labor se ha centrado en el diseño y validación de dispositivos médicos, tecnologías seguras y biomedicina en entornos locales, quien hoy nos disertará con la ponencia Oportunidades en el empleo de tecnologías que aprovechan herramientas de la inteligencia artificial para el cuidado de la salud. Adelante, profesora Fanny. Muchas gracias, Luz. Gracias por la presentación y también gracias a todos. Quiero que hagas la extensiva el agradecimiento a los organizadores de esta sexta edición de lo que es investigación en la RPU, ¿no? Entonces, lo que se me pidió el día de hoy era un poco hablar sobre temas relacionados a inteligencia artificial que hemos venido desarrollando en el laboratorio. Pero esto me presenta dos oportunidades, ¿no? Porque por un lado está lo que tiene que ver propiamente con la inteligencia artificial y cómo es que se están empezando a tomar las las nuevas tendencias que se están haciendo para el cuidado, en lo que tiene que ver con el cuidado de la salud. Y también la parte de los aspectos éticos de cómo esto se va a ir implementando, ¿no? Entonces, vamos a ser optimistas y le vamos a decir que hay oportunidades para emplear estas tecnologías. Eh, Hay que entender que la inteligencia artificial pues tiene una serie de herramientas que ciertamente a nivel de investigación ya hemos estado empleando desde hace varios años, ¿no? Lo que son modelos predictivos es un área de la estadística, los que hacemos análisis de datos ya nos hemos familiarizado con ello. Sin embargo, pienso que lo que estamos viendo actualmente ya va más allá de lo que originalmente estaba circunscrito a un área que tenía que ver más que nada con investigación, ¿no? Entonces, lo que hoy día quiero comentar es primero una introducción para tener en claro algunos conceptos. Luego voy a hablar un poco acerca de todo aquello todas aquellas oportunidades en el área de formación, luego de investigación y esta otra gran área, como les decía, que tiene que ver con la regulación y gobernanza. Entonces, hay que recordar que cuando hablamos, está haciendo la mesa número 3 de ingenierías, hay que recordar que la tecnología es una creación humana más, ¿no? Tecnología no es exactamente ciencia, eh, claramente tampoco es ni cultura ni arte, pero sí es una creación humana. Y esto nos plantea un reto interesante porque tradicionalmente se consideraba pues que la tecnología lo único que hacía era herramientas y uno decía, bueno, las herramientas son eso, son un pequeño elemento que está embebido en medio de nuestra realidad natural. Pero algo que está cambiando y por allí vienen las preocupaciones desde el punto de vista antropológico y ético, es que si bien es cierto, siempre han sido considerados creaciones humanas, cada vez el papel que va a jugar la tecnología dentro de las decisiones éticas y no, y la parte antropológica, las interrelaciones que tienen los seres humanos, se está volviendo cada vez más compleja. Porque, como les decía, si antes cuando se hablaba de tecnología, se hablaba de herramientas, luego se hablaban de sistemas, pero actualmente ya estamos hablando de medios, ¿no? Cuando hablamos de, por ejemplo, pasar todo a la virtualidad, ya nos estamos enfrentando a algo que es completamente fuera de la realidad, ¿cierto? En el cual todas estas herramientas, este conjunto de herramientas, ya comienzan a abarcar todo lo que la persona puede detectar como su propia realidad. Y eso ya genera una serie de eh, retos y también de oportunidades, ¿no? Entonces, lo otro que quería aclarar antes de continuar es el tema de que la inteligencia artificial es, de acuerdo a lo que aquí me estoy
marcando un par de autores, Sols y de los Ríos, que hace poco acaban de publicar. Y ellos lo han definido como un sistema informático que realiza tareas que antes solamente lograba llevar a cabo un cerebro humano. Lo puede hacer con gran velocidad y con gran precisión. Y eso es lo que lo diferencia de un humano, ¿no? Entonces, claro, si bien es cierto, le decimos inteligencia artificial, pero esa inteligencia artificial funciona bastante como la inteligencia humana, es un subproducto de la inteligencia humana, solo que está siendo más rápida y más precisa. Y también es importante que no va a tener, como se entiende actualmente, es que esta inteligencia artificial no va a tener o va a tener muy poca supervisión humana. Y este detalle es importante porque justamente es el que hace que deje de ser una herramienta y ya se convierte en un medio en el cual como personas nos vamos a tener que ir moviendo, ¿no? Entonces, con esa aclaración, quiero empezar hablando de lo que se conoce hasta ahora. Hay un estudio que salió en abril de este año en el cual han ido mirando qué es lo que está pasando con la educación superior en América Latina. Antes de hablar de los retos de salud, quiero concentrarme en esta parte porque más o menos lo que está pasando en educación está pasando en los demás sectores. Cerca del 95% del interés que hay en inteligencia artificial está circunscrito a lo que tiene que ver con educación, con formación de nuevos perfiles profesionales que puedan tener cada vez mayor rapidez y mayor precisión, ¿no? Esas dos características que son, como quien dice, el añadido de la inteligencia artificial, pero que ciertamente son actividades humanas. El otro aspecto es la promoción de investigación y desarrollo tecnológico, que también está por encima del 90%, ¿no?, de las actividades que tienen que ver. Pero hay un 48% de instituciones en Latinoamérica que además ya están involucradas en temas que tienen que ver con los marcos regulatorios y gobernanza de datos que son utilizados en ingeniería, en inteligencia artificial. Ahora, en el Perú, nosotros estamos, digamos, intermedios, ya tenemos cierta legislación que empezó pues con el proteger datos y que poco a poco también tenemos toda una agenda de Perú digital en el país y hace poco también se han seguido dando diferentes piezas de legislación que tienen que ver con este aspecto. Pero en sí, a nivel de educación superior, no todos ellos están siendo pues debidamente difundidos, atendidos y comunicados, ¿no? Entonces ahí es donde empiezan algunas de las oportunidades que podemos identificar en torno al sector salud, sobre todo porque el sector salud ya se conoce desde hace un buen tiempo cuáles son aquellos conocimientos que van a ser necesarios para personal de salud en general. Y como pueden ver aquí, esto está propuesto desde el 2021. ¿Ya? Este es un trabajo que se hizo sobre transformación digital, que es ¿no?, una sombrilla mucho mayor y de la cual, como pueden ver ahí, uno de los principios rectores es cómo se va a trabajar con inteligencia artificial. Y esto nosotros como a nivel Latinoamérica estamos llegando un poco tarde, ¿no? Hay que entender que mucha de la inteligencia artificial, tal como la conocemos, la generativa y todo eso ya ha estado en otros países, digamos, funcionando y también ya han tenido oportunidad de ir viendo dónde es necesario empezar a poner ciertos candados para garantizar pues la seguridad de los datos, la seguridad de los procesos. Y bueno, entonces es una parte importante, sí, de lo que tiene que ver con los conocimientos para personal de salud. Entonces eso va de la mano con lo que ya sabemos de que la inteligencia artificial pues ha llegado para quedarse. Como les digo, dentro de los 8 principios rectores de transformación digital en el sector salud, inclusive personas en salud, quieran o no, van a tener que poder interactuar con lo que tiene que ver con inteligencia artificial, además de las otras cosas que tenemos aquí, ¿no? Cuestiones de tiempo, no voy a
ir mucho en eso, pero más bien quisiera usar estos minutos para contarles un poco los proyectos que hemos venido trabajando. Básicamente les voy a contar sobre dos proyectos. Uno que tiene que ver sobre cáncer de próstata, en el cual, bueno, como se imaginarán, es un cáncer de bastante interés para nosotros en el Perú, porque es la segunda neoplasia más común en varones. 1 de cada 7 tiene la probabilidad de ser diagnosticado, y el 45% de varones recién diagnosticados que llegan al INEM se encuentran en etapas avanzadas. Y esto es lamentable porque hay ciertamente diferentes terapias, tratamientos que se pueden realizar. Evidentemente, si es que podemos detectar este cáncer o la reaparición del cáncer después de que ya ha sido tratado por primera intención. Entonces, algo que también hay que recordar es que, y esto es importante porque miren, en otros países, por ejemplo, la supervivencia por después de 5 años es entre el 99 y 37%, ¿no? Entonces, ese 37% es de aquellos casos que no los hemos detectado a tiempo. Entonces, algo que hemos estado trabajando es entender cómo podemos hacer para poder detectar estos casos de reincidencia, ¿no? Relapso, también le dicen en algunos casos, en el caso de cáncer de próstata. Y una de las maneras que hemos encontrado ha sido empezar a usar información que se conocía al momento del diagnóstico. Porque al momento de diagnosticar hay varias etapas. Empieza con medir, por ejemplo, los niveles de una proteína que se encuentra en sangre y que se conoce como la proteína de antígeno prostático. Obviamente esto es algo invasivo, necesitan sacarte un poco de sangre, y también tiene una gran cantidad de falsos positivos. Sin embargo, es información que llama a la acción, y a partir de esta información luego se hacen otras pruebas al paciente que si es que esas pruebas siguen indicando de que es probable que tenga el cáncer, finalmente el cáncer ya se diagnostica con una biopsia. Entonces tienen que entrar y tomar un pedazo de la muestra para asegurarse cómo es ese cáncer que se está presentando, ¿no? Y una vez con ese diagnóstico, lo que se hace es se presenta como una escala de Gleason, como una escala, ¿no? En la cual esa escala se basa en que mientras más diferenciado, se asume que tiene menor gravedad, y mientras menos diferenciado y más desordenado, menos estructura va a tener esas glándulas. Saben, la próstata es básicamente una glándula, es un órgano compuesto de muchas glándulas. Mientras menos diferenciado esté, va a ser más probable que más grave ese cáncer, va a ser un estadio más avanzado. Pero toda esta información se tiene al principio. ¿Ya? También esa última, digamos, ese último diagnóstico, si bien es cierto, es bastante robusto, también es bastante invasivo. Entonces, evidentemente, uno quiere establecer formas en que puedes entender si es que ese paciente, después que ya ha sido tratado, como le digo, existen tratamientos, diferentes tratamientos, y casi todas las personas terminan siendo tratadas aquí en el país una vez que se les diagnostica. Y lo importante, lo que hemos estado aquí probando junto con unos colegas en la Universidad de Sorbona, era ver cómo podemos hacer para aprovechar estos datos que se han presentado al momento del diagnóstico, cómo aprovecharlo para poder establecer cada cuánto tiempo tenemos que ir haciendo seguimiento a estos pacientes, ¿no? Porque, como les digo, las herramientas para poder tratarlos, si llegan a tiempo, están presentes. Y bueno, para eso hemos usado un tipo de inteligencia artificial que tiene que ver con analizar, por ejemplo, mediante regresión logística, es donde hemos tenido nuestros mejores resultados, y que establecen, pues, de que es posible evaluarlo en los primeros 2 años, ¿no? Y bueno, eso es básicamente lo que hemos avanzado, y esto ya ha sido publicado aquí. Ese es uno de los proyectos. Otro de los proyectos
tiene que ver con cáncer de mama, que es un cáncer también, es el cáncer cutáneo no cutáneo más común en las mujeres, ¿no? Y algo que ocurre con esta enfermedad también es que se dice que en países como el nuestro ha aumentado en casi 60% su incidencia y mortalidad en los últimos 20 años. Ahora, ¿es que está habiendo más cáncer? No, lo que se cree es que se conoce más qué personas están siendo diagnosticadas. Sin embargo, el diagnóstico no es suficiente, no llega a tiempo, a pesar que, de la misma manera que con cáncer de próstata, hay tratamientos disponibles. Entonces, ¿cómo hacemos para que estas personas no lleguen tan tarde a ser diagnosticadas y simplemente a veces llegan y, bueno, sabemos de qué va a morir, pero no, ya las opciones que la paciente puede tener son mucho más limitadas porque llega en un estado mucho más avanzado? Entonces, la manera, digamos, que es el gold standard, es el usar mamografías. Y esto en países de recursos mayores al Perú, definitivamente se sabe que disminuye la mortalidad, ¿no? ¿Por qué? Porque llegan antes. Entonces, de aquí podemos concluir que el acceso a intervenciones diagnósticas y terapéuticas tempranas definitivamente impacta de manera positiva y eso genera oportunidades. ¿Cómo podemos aprovechar la inteligencia artificial para poder hacer esto de una manera todavía más rápida? Y esto se basa en un poco, gracias, se basa un poco en un trabajo que se ha estado haciendo antes desde el Grupo de Formación y Procesamiento de Imágenes Médicas y también con socios de la Universidad de Rochester. Y básicamente ellos lo que originalmente hacían era poder desarrollar un protocolo de lo que se conoce de generación de imágenes por ultrasonido con barrido volumétrico. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente quiere decir que ya no necesitan tener que la persona que está haciendo el barrido, o sea, que está usando el ultrasonido, no tiene que ser un personal de salud altamente calificado como es el que actualmente necesitamos. Y el ultrasonido es una herramienta que permite ir a lugares más alejados, ¿no? Que permite hacer campañas, que permite acercarnos más al primer nivel de atención, que es en donde van a estar estas mujeres que seguramente van a necesitar más esa enfermedad. Entonces, lo que termina ocurriendo es que podemos entrenar, ¿cierto?, a una persona a que haga un barrido volumétrico, es decir, no necesita saber si es qué cosa es lo que está mirando, que es lo que normalmente ocurre. ¿Por qué? Porque hay una inteligencia artificial que se encarga de eso. Luego hay una inteligencia artificial que se encarga de segmentar, es decir, de ir mirando dónde es que se pueden, dónde es que están estas masas que de las cuales estamos interesadas. Y básicamente, como pueden ver aquí, hay una IA que va a ir haciendo cada uno de estos procesos, pero lo interesante es que lo hemos cortado en procesos bastante bien identificados, porque eso nos permite poder tener supervisión humana. De manera que una de las grandes preocupaciones que se tenía con el uso de inteligencia artificial comienza a ser manejado gracias a cómo es que se generan estos procesos. Entonces, algo que nos interesa a nosotros es que sea transparente qué cosa está haciendo cada una de esas inteligencias artificiales. Que si bien es cierto, podríamos ponerlo que automáticamente me diga al final si es que muestra una masa palpable o no. Pero eso no es lo que queremos porque queremos que definitivamente sea un médico especialista el que finalmente tome la responsabilidad de ver qué cosa ha pasado. Pero sí estamos cumpliendo la misión y la oportunidad que nos da la inteligencia artificial de poderlo hacer más rápido y con mayor precisión. Porque créanme, las estadísticas acerca de los especialistas en el país en verdad son preocupantes. Si bien es cierto, la Organización Mundial de la Salud dice que deberíamos tener solo de médicos generales, como 43, en el Perú tenemos 17. Y ya ni qué decir de médicos patólogos especialistas. Y eso también genera una sobrecarga sobre aquellos médicos que ya existen. Entonces, la idea es que este tipo de herramienta, evidentemente, va a terminar impactando sobre la salud de las mujeres, pero también sobre el bienestar del personal de salud, porque
va a tener algunas tareas repetitivas como que le van ayudando sin que pierda control acerca del proceso que está ocurriendo. Y bueno, esto también se va a enlazar con estos marcos regulatorios que no solamente van a ser en el caso de la patología digital, sino también en todos estos otros ejemplos que les estoy mostrando, ¿no? Y bueno, otras cosas que también se pueden ir haciendo con inteligencia artificial es precisamente el entrenamiento de nuevo personal de salud, que es también algo en lo que hemos estado trabajando y estoy lista a escuchar cualquier pregunta que puedan tener al respecto. Muchas gracias, profesora Fanny. Como mencioné al principio, en caso tengan preguntas, por favor, ponerlas en el chat y al finalizar las ponencias se va a dar apertura. Luego de ello se va a dar también las conclusiones por parte de los ponentes. A continuación, gracias, profesora Fanny, por su exposición. Vamos a dar pase al siguiente ponente y las preguntas se van a hacer al finalizar. A continuación, el profesor Elvis Yuri Mamani Vargas, representante de la Universidad Andina del Cusco, es doctor en Ingeniería Civil, con mención en Estructuras por la Pontificia Universidad Católica del Río de Janeiro, Brasil, magíster en Ingeniería Civil y MBA en Gestión Empresarial, profesor investigador RENACID nivel 6 en la Universidad Andina del Cusco, especializado en métodos numéricos, simulaciones y análisis estructural de puentes. Profesor Elvis, adelante, usted cuenta también con 15 minutos de disertación. Muy buenas tardes, gracias por la presentación. ¿Me confirma si se puede visualizar la pantalla, por favor? Sí se observa, profesor. Muchas gracias. Muy buenas tardes, público presente. El día de hoy voy a presentar lo que es la revalorización del uso de fibras naturales endémicas en la construcción de puentes colgantes, caso de estudio, Puente Jeshuachaca. Esta es una investigación financiada por Prociencia y estamos en la etapa final, que es una etapa de cierre. El objetivo general de la investigación es determinar el comportamiento estructural de un puente colgante peatonal a base de fibras naturales endémicas. El caso de estudio es el puente Jeshuachaca. La industria de la construcción hoy en día es responsable del 23% de la contaminación atmosférica, el 40% de la contaminación de agua potable y la mitad de los residuos de vertederos, ¿no? Debido a ello, el puente Quetzhuachaca es un puente ubicado en Quehue, Cusco. Es un puente de 29 metros, construido íntegramente a base de fibras naturales, localmente conocida como fibras tipo joya, ¿no? Este puente es importante debido a que es un puente histórico, inicialmente construido por los incas, y su reconstrucción se realiza en forma anual mediante técnicas ancestrales. En el año 2013, la UNESCO reconoció esta tradición como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. El proceso para la construcción de este puente, vamos a resumirlo con la primera parte, que es la extracción de la fibra, de fibras o planta que crece en zonas aledañas al puente. Una segunda parte es el acondicionamiento y la preparación de estas fibras. Una tercera parte es empezar con esas fibras a tejer las sogas. Para luego del tejido de las cuerdas, primero se tejen cuerdas de diámetro pequeño para después en otros niveles de tejido obtener cuerdas de mayor diámetro. Posteriormente se realiza, una vez tejidas las cuerdas, que van a ser parte de los elementos del puente, lo que se hace es un preestiramiento manual, ¿no? Participan en este preestiramiento alrededor de 50 personas, ¿no? Y luego de que los elementos, esas cuerdas principales son preestiradas, se procede al lanzamiento para que esté en su estructura, en su posición final, ¿no? Recordando que este puente anualmente se reconstruye, el puente viejo se corta y se lanza al río, ¿no? Como son fibras, son íntegramente biodegradables, y la nueva construcción son con los nuevos cables, ¿no? La conformación de este puente se tiene dos cuerdas superiores, que es especie de pasamanos, 4 cuerdas inferiores, aquí se ve en la imagen, que es en la parte inferior, no es la parte resistente por donde van a pasar las personas,
En la mano derecha también se ve esa configuración, 2 cuerdas superiores, 4 cuerdas inferiores, ¿no? Actualmente el puente es de uso turístico, ¿no? Turistas nacionales pasan por el puente pagando 10 soles para una sola cruzada, y turistas internacionales pagando 20 soles, ¿no? Esa, bueno, es básicamente lo recauda la comunidad. Entonces, para desarrollar esta investigación se ha dividido en 5 objetivos. El primer objetivo, básicamente, la caracterización física-mecánica de las fibras, ¿no? Mediante ensayos, la parte mecánica, mediante ensayos de atracción bajo diferentes condiciones de tratamiento y contenido de humedad. En primera instancia, se ha hecho la identificación de las fibras, la parte taxonómica y la realización de los ensayos físicos y mecánicos, ¿no? Bueno, para luego obtener lo que serían a partir de los ensayos mecánicos, lo que es las curvas, esfuerzo, deformación de la fibra en diferentes estados, ¿no? Porque la fibra, cuando se utiliza para este puente, digamos, en un inicio se utiliza sin tratamiento y luego se hacen tratamientos. Un tratamiento es bien básico, es el tratamiento de la fibra, que consiste en humedecerla y en presionar o con pequeños golpes con piedra lisa, de tal manera de volverla más flexible. Entonces, es el primer tratamiento que se hace a las fibras. Entonces, se ha caracterizado en esos diferentes estados: fibra no tratada, humedecida y ablandada, sin humedecimiento, y bueno, se ha obtenido los correspondientes resultados comparativos entre el efecto de esos tratamientos. El objetivo específico número 2 es el determinar el comportamiento mecánico de las cuerdas, ¿no? De las cuerdas base o esas cuerdas delgadas o las cuerdas elementales, ¿no? Para lo cual, lo que se ha hecho es fabricar las cuerdas para luego, o tejerlas, para luego hacer unos ensayos mecánicos a través de máquinas de ensayos a tracción, ¿no? Para caracterizar esas cuerdas. Del mismo modo, se ha obtenido las curvas esfuerzo-deformación, para a partir de esas cuerdas estudiar la rigidez, la resistencia de esas cuerdas a partir de esas curvas, ¿no? Es el objetivo específico número 2. El objetivo específico número 3 fue ya teniendo, ¿no?, el objetivo específico número 1, las propiedades de las fibras; en el 2, de las cuerdas base o elementales; en el objetivo 3, se determinó el comportamiento mecánico de las cuerdas principales, aquellas cuerdas que ya van en el puente, pero por por ciertas limitantes, el estudio se ha desarrollado con una escala de 1 en 4, ¿no? Para lo cual, un procedimiento similar con cuerdas, el procedimiento fue, a partir de las cuerdas base o elementales, se ha ido tejiendo las cuerdas gruesas, para luego someter a ensayos de tracción mediante la máquina de tracción, ¿no? A partir de ello, se han ido recolectando datos de fuerza de desplazamiento para procesar y obtener esfuerzo de formación, y a partir de ello obtener la rigidez, la resistencia en tracción y en deformación. Bueno, debido a ello se ha caracterizado, ¿no?, los diferentes tipos de la fibra, la cuerda elemental, y las cuerdas maqui, que es las 2 cuerdas superiores, y la cuerda duro, que son las 4 cuerdas inferiores, ¿no? Los ensayos de tracción de todas estas cuerdas se ha llevado a cabo con una máquina de tracción. Básicamente ha sido construida por digamos, la fabricación de la máquina ha sido customizada para este proyecto, específicamente para estas cuerdas. La máquina tuvo unos componentes especiales para no dañar las cuerdas, recordando que son cuerdas a base de fibras naturales, y ellas son, digamos, su resistencia al corte es bien pobre y bien baja de esas cuerdas, ¿no? Luego se ha realizado el procedimiento matemático para poder ir ajustando, matemático estadístico, para ir ajustando y obtener ciertas curvas de ajuste, ¿no?, que describen el comportamiento mecánico de cada una de esas cuerdas, ¿no? Aquí ya tenemos algunas discusiones en relación a esos resultados, ¿no? Que las curvas tensión-deformación son herramientas efectivas para conocer las características mecánicas de las cuerdas. El proceso de endurecimiento de las cuerdas se hizo evidente. Estas cuerdas, recordemos que estos puentes, si bien es cierto, parecen simples, ¿no?, porque son unas cuerdas y algo así,
pero en el fondo guardan un comportamiento estructural bien sofisticado, bien complejo. Dentro de ellos, la no linearidad del propio material, ¿no?, que está mostrándose aquí en estas curvas, es evidente una no linearidad, y también posteriormente se discute de una no linearidad estructural también, ¿no?, en lo que sería no linearidad geométrica. Bueno, se fue trabajando con las curvas. El objetivo específico 4 ya se hizo un monitoreo del comportamiento estructural del puente frente a las cargas principalmente estáticas, dinámicas. Básicamente, como es un puente histórico, se tuvo cuidado, digamos, en relación a los ensayos, todos ellos deberían ser en condiciones de servicio, no destructivos, para nada invasivos. Por lo tanto, lo que se hizo es con imágenes fotogramétricas, digamos, teniendo las imágenes en diferentes, digamos, escenarios: escenario del puente sin carga, escenario del puente con carga, en diferentes posiciones. La carga son solamente personas, entonces se ha ido haciendo ese trabajo fotogramétrico para ver cómo es la configuración del puente frente a esas diferentes cargas, ¿no? Ese ha sido el objetivo número 4. El objetivo específico número 5 fue simular el comportamiento estructural del puente mediante modelos numéricos calibrados bajo diferentes condiciones de carga, de servicio y resistencia, ¿no? Nosotros, teniendo las propiedades de las cuerdas, ¿no?, lo que se hizo es simular un software de elementos finitos y acompañar también con cálculos matemáticos analíticos, eh, calibrando con las propiedades de los materiales y también calibrando con el paso anterior, que fue el objetivo 4, que es lo que es el monitoreo, ¿no? Entonces, con el monitoreo y con las propiedades de los materiales del puente, lo que se hizo es hacer una simulación, ¿no? Simulación de elementos finitos y acompañar también con modelos analíticos, ¿no? De tal manera que nuestro modelo analítico, numérico, represente fidedignamente al comportamiento del puente, ¿no? Una vez teniendo ello, nosotros ya podríamos simular bajo diferentes condiciones, diferentes cargas, lo que es el puente, ¿no? Entonces, aquí está parte de digamos, del desarrollo analítico, ¿no?, el modelo analítico que se desarrolló para lo que son las cuerdas del puente. Aquí está parte del modelo numérico en elementos finitos a través de software comercial, ¿no? Aquí está la configuración indeformada, la configuración deformada. Y lo que también se hizo es una calibración, ¿no? Aquellos resultados que nos daban el monitoreo, se calibró con esos resultados, nuestros modelos analíticos y numéricos, ¿no? Dentro de los resultados de la investigación, se caracterizó experimentalmente el comportamiento físico y atracción en este caso, de las fibras, que son festuca dolicofila, localmente conocidos como joya. El tratamiento de humedecimiento y ablandamiento aumentó resistencia, ¿no? El impacto sin humedecimiento, aquel extremo en que, digamos, se trata de hacer ese tratamiento, pero sin humedecer las fibras, reduce la resistencia y la deformación, debido a la presencia de micro daños en la estructura de las fibras. Se caracterizó experimentalmente también las cuerdas base, o esas cuerdas delgadas, o esas cuerdas elementales, ¿no?, obteniéndose curvas esfuerzo de formación. También se caracterizaron, ¿no?, los diferentes elementos estructurales del puente, obteniéndose las principales propiedades, básicamente de rigidez, resistencia y deformación. Y también lo que es el monitoreo estructural del puente, tanto estático como dinámico. El estático fue a base de imágenes fotográficas, el dinámico fue a partir de videos, ¿no? Mediante videos se pudo hacer seguimiento de cómo es que vibra el puente. Bueno, el modelo numérico también nos permite tener en forma simulada lo que es caracterizar la estructura del puente, de tal manera que este modelo pueda ser utilizado o es utilizado a través de otras solicitaciones que de repente no podrían ser aplicadas directamente al puente, ¿no? Como conclusiones, se caracterizó experimentalmente el comportamiento de las fibras, de las cuerdas base y también de los cables principales del puente, ¿no? El tratamiento que se hace al puente, el tratamiento tradicional que se hace, en algunas condiciones, cuando tiene una humectación adecuada, más un ablandamiento adecuado, mejora la resistencia y ductilidad de las fibras.
y cuando el tratamiento se hace sin el humedecimiento adecuado y con un golpe, con golpes, digamos, bruscos, reduce la resistencia de las fibras, ¿no? El monitoreo estático y dinámico del puente permitió identificar su frecuencia natural, próximo a 1 Hz, identificando su flexibilidad y sensibilidad al tránsito peatonal. El modelo numérico calibrado reprodujo adecuadamente el comportamiento observado, validando su uso para predecir desempeño estructural y apoyar lineamientos de conservación, ¿no? Esta investigación, ¿no? Con esta investigación se espera tener un impacto científico-tecnológico, impacto ambiental, social y cultural, económico, productivo, ¿no? Tal vez uno de los importantes es que se está contribuyendo a la preservación del puente, patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, fortaleciendo la identidad local y la transmisión de saberes ancestrales. Agradecimiento a Prociencia Concitec por el financiamiento, al Instituto Científico de la Universidad Andina del Cusco, a la Universidad Federal de Goiás por, por el asesoramiento, a la Pontificia Universidad Católica Río de Janeiro, y a la Red Peruana de Universidades por esta oportunidad. Sería mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor, por su disertación. Eh, para todos los asistentes, quienes han podido quizá conocer un poquito más de este puente del Cusco. A continuación, pueden realizar sus preguntas a través del chat, que serán leídas al finalizar. A continuación, con nuestro tercer ponente, el profesor Wilfredo Evangelista Falcón, de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, quien es PhD en Biofísica Molecular Computacional por la University of Tennessee at Nashville, ingeniero de formación en física por la Universidad Nacional de Ingeniería, profesor investigador de la carrera de Ingeniería Biomédica en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, con experiencia en simulaciones moleculares de proteínas, ácidos nucleicos y computación biológica, quien hoy nos disertará en Biología Estructural en el Perú, de las moléculas a los mecanismos biológicos. A continuación, profesor Wilfredo, tiene Gracias usted por 15 la... minutos. Sí, no sé si se ve mi pantalla. Se observa negro, profesor. No habría problema si Entonces, yo lo puedo compartir. por favor, Tengo un... compártelo tú. Parece que tengo un problema con el Zoom. A ver. Sí se puede observar, Ahí ¿verdad? está. Sí, sí, sí. Ya, muchas Muy gracias. bien, gracias. Muy bien, gracias. Entonces voy a tratar de hacer una presentación corta. Voy a hablarles un poco de lo que es la biología estructural y qué estamos haciendo en el Perú y qué retos tenemos en el Perú, ¿no? Al siguiente, por favor. Sí, entonces vamos a hablar, por ejemplo, de por qué es importante uno antes. Voy a hablar de por qué es importante la biología estructural, que es básicamente el estudio de las estructuras de proteínas, ADN, ARN, sus interacciones, es decir, el estudio de las interacciones y estructuras de las biomoléculas que conforman, ¿no?, la vida. Vamos a ver cuál es el timeline que se ha hecho de biología estructural en el mundo, luego qué es lo que se ha hecho en Perú, ¿no? Y luego les voy a contar un poco lo que estamos haciendo en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Siguiente, por favor. Como les había mencionado, la biología estructural es el estudio de eh, proteínas, ADN, es decir, su estructura, ¿no? ¿Y por qué es importante estudiar la estructura de estas moléculas o biomoléculas? Porque están involucradas en todos los procesos biológicos. Voy a mencionar solo un par para que vean lo importante que es estudiar estas estructuras. En pantalla tenemos lo que es, lo que vendría a ser, es un esquema del virus de la influenza, ¿no? O la gripe, como conocemos nosotros. Ahora, este virus, ¿no?, se hace para infectar una célula humana. Primero tiene que entrar en contacto con la célula humana. ¿Y cómo es que luego esta célula incorpora el virus, ¿no? ¿Cómo es que el virus entra a la célula humana? Es porque en el virus, o perdón, en la célula humana existe una molécula, una proteína, que es un receptor de ácido siálico, ¿no?, que a su vez está unido a una molécula de galactosa.
Y lo que hace el virus es unirse a estos receptores que están apuntados ahí con una flecha roja, son las moléculas de ácido ciálico, y al unirse, el virus queda, digamos, adherido a la célula humana, a la célula respiratoria, y luego esta es internalizada por la célula humana. Ahora, ¿por qué es importante? Porque si se dan cuenta, este segmento o esta zona que se encuentra coloreada en púrpura es la que se une al ácido ciálico, ¿ya? Permitiendo esa incorporación. Pero esto es una estructura, eso es la proteína, ¿no? Esta es la proteína que viene del virus, que está coloreada en púrpura y en rojo. Esta proteína se une al ácido ciálico, que es esa estructura en verde, y luego es incorporada a la célula humana. Al siguiente, por favor. Ahora, ¿qué sucede cuando la estructura de esta proteína adquiere mutaciones? Vamos a tener las variaciones o las variantes de lo que conocemos nosotros como las diferentes gripes, ¿no? Cuando normalmente el público general escucha que la gripe aviar, la gripe porcina, es básicamente el mismo virus, ya que ha sufrido mutaciones en ciertas zonas, ya, y esto hace de que que su grado de infección o de virulencia o patogenicidad, como se le conoce técnicamente, sea mayor, ¿no? Entonces, cuando nosotros intentamos bloquear el acceso del virus a la- a las células humanas, ¿hacia dónde deberían apuntar nuestros nuevos fármacos? ¿No? Deberíamos tener en cuenta estos cambios en la estructura de la proteína, cómo es que estas variaciones influyen en la selectividad del contagio. Efectivamente, al variar esta proteína, los aminoácidos que conforman esta proteína, van a luego influir en la selectividad del contagio e incluso pueden definir la letalidad del virus. Entonces, como ven, el conocer la estructura de la proteína, en este caso el virus, y cómo es que interactúa con el receptor en la célula humana, nos permite a nosotros comprender los fundamentos moleculares de la enfermedad. Siguiente, por favor. Otro fenómeno interesante es, por ejemplo, el que subyace en esta proteína que es un factor de transcripción de la bacteria E. coli. Es una proteína que en su forma APO, es decir, si esta proteína está formada solamente por dos subunidades idénticas, y no tiene nada más. Tiene esta conformación, la que vemos en el lado izquierdo, cuando se unen unas moléculas de AMP cíclico, ¿no? Que es un mensajero químico. Cuando estas moléculas se unen a esta proteína, uno a cada subunidad, aquí vemos dos, eh, esta proteína sufre un cambio de conformación, de tal modo que estas estructuras conocidas como alfa hélices, giran de tal modo que luego este factor de transcripción, esta proteína, se une al ADN e inicia la transcripción perdón, del gen. ¿No? Entonces, este fenómeno que se conoce como alosterismo porque el cambio de conformación se realiza lejos del sitio de unión al ligando o mensajero químico en este caso, como se produce lejos, más o menos a unos 28 o 30 angstroms de distancia, entonces a este efecto a larga distancia se le conoce como alosterismo y está presente en factores de transcripción, está presente en enzimas, en proteínas de membrana, etcétera. No. Entonces, conocer estos fenómenos moleculares, las estructuras de las proteínas involucradas en estos cambios de conformación, nos ayuda a comprender muchos de los procesos biológicos a nivel molecular. Siguiente, por favor. Muy bien. Y entonces, ¿qué sucede? Entre las técnicas que se usan para elucidar o determinar la estructura de proteínas están, por ejemplo, los rayos X. Y los rayos X fueron inventados más o menos en 1800 o descubiertos en 1895 y se inventaron dispositivos que podían, por ejemplo, este, mm, elucidar la estructura ósea de una mano, de un pez,
¿no? Y en el año 1953 se publica la estructura del ADN basado en difracción de rayos X. Lo que se hace primero es, se purifica una muestra de ADN, se cristaliza y luego se irradia con rayos X. La primera proteína elucidada con esta técnica fue la mioglobina, y de ahí en adelante se han usado muchas de estas estructuras para hacer simulaciones, ¿no? Y últimamente se usa otra técnica que se llama criomicroscopía electrónica para elucidar grandes complejos moleculares. Entonces, estas técnicas de biología estructural están presentes ya desde hace más o menos 70 años o más. Siguiente, por favor. Entonces, cuando se trata de determinar la estructura de eh, proteínas o de ADN, entre los métodos experimentales tenemos la cristalografía de proteínas, que luego es los cristales de proteínas que luego se irradian con rayos X. Está la resonancia magnética nuclear y está la criomicroscopía electrónica, ¿no? Voy a hablar un poco de estos métodos. Están los métodos computacionales que permiten ahora predecir, que no es lo mismo que determinar, ¿no? Predecir estructuras de proteínas mediante el modelamiento por homología. Está los algoritmos ahora con inteligencia artificial como AlphaFold, Rosetta o RosettaFold, ¿no? Todas estas herramientas nos ayudan a tener estructuras, ¿no?, que nos permitan a nosotros comprender cómo es que funciona una proteína y sus interacciones. Siguiente, por favor. ¿No? Imagínense, aquí estamos en el año 53, 1953, y así es como se construían los modelos atómicos en esa época, ¿no? Vemos ahí a Watson y Crick señalando la molécula de ADN que determinaron gracias a la difracción de rayos X. Y esto permitió conocer características de esta molécula, que luego ha permitido desarrollar todo lo que se conoce de estructura del ADN y la biotecnología que se usa luego relacionada al ADN. Siguiente, por favor. En el año 58, unos 5 años después, se publica la primera estructura de una proteína, también elucidada a través de rayos X, y en la figura o en la foto vemos a quienes ganaron en el año 62 el premio Nobel por los modelos experimentales que determinaron la estructura de la mioglobina y la hemoglobina, ¿no? Está Max Perutz y John Collery, quienes ganaron el Nobel ese año. Siguiente, por favor. Muy bien, y brevemente, ¿qué es la cristalografía de rayos X? Es básicamente, se purifica la proteína, se generan cristales. Estos cristales se irradian con rayos X, se obtiene un patrón de difracción y luego se resuelve a través de funciones matemáticas, ¿no? El problema este de fase a través de la transforma de Fourier, y se puede encontrar el mapa de densidad electrónica de la molécula que se encuentra en cristal. Y esto nos permite a nosotros construir un modelo, ¿no?, a partir de los datos experimentales de la molécula o de la proteína en cuestión. Siguiente, por favor. Está también lo que se conoce como criomicroscopía electrónica, donde básicamente tenemos una muestra que tiene nuestro complejo molecular, se congela a menos 190 grados centígrados en menos de un segundo para evitar la formación de hielo. Esto se lleva a un microscopio electrónico, también a bajas temperaturas, y se obtienen diferentes proyecciones de la molécula. Y estas diferentes proyecciones permiten, porque están en diferentes orientaciones, nos permiten a nosotros reconstruir la estructura de una proteína, ¿no?, o de un complejo molecular. Por lo general tienen que ser complejos grandes, como por ejemplo un virus. Siguiente, por favor. Pero ¿qué pasa en el Perú? En el Perú no tenemos infraestructura para realizar o utilizar estos equipos. No tenemos difractómetros de rayos X que estén dedicados a cristales de proteína. No tenemos criomicroscopios electrónicos, no tenemos equipos de dicroscopio circular. Sé que hay un equipo de resonancia magnética, pero que no se usa para elucidar estructuras de proteínas. Y haciendo una búsqueda en el Protein Data Bank, que es la base de datos donde se alojan todas las proteínas, las estructuras de proteínas que se conocen hasta ahora, solo hay 7 estructuras que fueron producidas no en Perú, sino en Brasil, y fue para un proyecto peruano, pero no fueron realizados en Perú. No sé
no se hicieron, el análisis de datos no se hizo en Perú, por lo menos, ¿no? Y aquí surge una pregunta de por qué, a pesar de que estas técnicas, en particular la de rayos X, existe hace más de 70 años, en el Perú no tenemos aún facilities o infraestructura para estas técnicas, sabiendo que es muy importante para el entendimiento de los mecanismos moleculares, no solo de enfermedades, sino de procesos biológicos, tanto en animales, bacterias, humanos, etcétera. Siguiente, por favor. No, una de las razones puede ser los costos prohibitivos. Un criomicroscopio cuesta más o menos entre 5 a 7 millones de dólares y su operación por año cuesta más o menos $500.000. Mientras que un difractómetro de rayos X, típico de los que se usa para cristales de proteínas, el equipo cuesta más o menos $500.000 y su operación cuesta algo de $50.000 por año. Esto podría explicar en parte por qué es que no tenemos infraestructura dedicada a la elucidación de estructuras de proteínas, ADN, pero creo que no es suficiente y algo tenemos que hacer. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Sí, entonces, felizmente, tratando de resolver este problema, nos hemos afiliado a un consorcio que nos permite utilizar su infraestructura en otras partes del mundo y en particular en la zona de Sao Paulo, en el estado de Sao Paulo, en Brasil. Siguiente, por favor. Que nos ha permitido, que nos ha permitido elucidar la estructura de una partícula similar a un virus. No, esto no es un virus, es solo una partícula que está conformada por proteínas, 64 proteínas o 60 proteínas, perdón, todas iguales, son 60 unidades, y por primera vez se ha elucidado y se ha publicado la estructura de un complejo molecular, ¿no? Con todo el proceso, la preparación de la muestra hecha en Perú y el procesamiento de la información también hecha en Perú. Lo que hicimos fue preparar toda la muestra, enviarla a Campinas, al estado de Sao Paulo, en Brasil. Se generó la adquisición de datos allá y luego los datos se procesaron en la Universidad Cayetano Heredia. Siguiente, por favor. Y actualmente esto fue hecho por nuestro estudiante, un estudiante de San Marcos, realizó una serie de cálculos usando el software adecuado para finalmente obtener una estructura de la encapsulina. Esta proteína, este complejo molecular se llama encapsulina y es un compartimiento similar a una pelota que tiene potencial uso biotecnológico, como por ejemplo el envío de fármacos. Siguiente, por favor. Y actualmente estamos trabajando en un virus, un bacteriófago que tiene actividad lítica contra salmonela y después de hacer su secuenciamiento hemos finalmente encontrado que tenemos dos de estos virus con potencial actividad contra salmonela y por lo tanto con potencial uso antibiótico. Siguiente, por favor. ¿Y qué nos encontramos procesando? Aquí tenemos imágenes de microscopía electrónica por transmisión. Hemos anotado, ya sabemos qué proteínas son las que están, las que conforman este virus. Y en este momento, adelante, por favor, siguiente. Estamos elucidando la estructura de este virus a cargo de otro estudiante, María López, quien está trabajando en la elucidación de esta estructura, ¿no? Que es la cabeza. En este caso estamos trabajando primero en la cabeza del virus y estamos prontos a terminar la elucidación de esa estructura, que sería la segunda estructura molecular elucidada en Perú. Otra vez lo que hicimos fue generar nuestras muestras, enviarlas a Campinas, descargar los datos y finalmente procesarlos aquí en Perú. Siguiente, por favor. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que pensamos hacer? Es seguir optimizando este flujo de trabajo con la infraestructura que tenemos de nuestros colaboradores en Campinas, iniciar una colaboración similar para utilizar también difracción de rayos X y, por supuesto, deseamos incrementar tanto los recursos humanos como los recursos computacionales para procesar estos datos, porque sí se requiere de bastante poder computacional. Y, por supuesto, estamos a la casa de más fondos para incrementar nuestros equipos y también y de ese modo desarrollar más biología estructural en Perú. Siguiente, por favor. Y finalmente quiero agradecer a los fondos de Prociencia. Estos trabajos se están realizando con fondos de Prociencia, tanto de tesis de pregrado, el fondo EULAC, el de desarrollo biotecnológico y también a becas Milla Goñi para algunos de nuestros estudiantes, gracias a nuestros colaboradores
en la Universidad Caetano Heredia, en la Universidad de Sao Paulo, en el Instituto de Nanotecnología de Campinas en Brasil y también a nuestro colaborador en España. Muy bien, el siguiente, por favor. Eso sería todo de mi parte y gracias por su atención. Muchas gracias, profesor Wilfredo, por su exposición sobre su investigación que se está desarrollando y cómo se están articulando también con otras universidades y con los fondos concursables. Mencionarles que las preguntas pueden dejarlo en el chat. Al finalizar esta última ponencia se van a ser leídas y respondidas por los ponentes. Como última exposición tenemos al profesor Félix José Sueros Velarde, que es de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Actualmente él se desempeña como docente principal adscrito al Departamento Académico de Ingeniería Química de la Universidad Nacional de San Agustín, asimismo como docente adscrito a las escuelas de posgrado de la Universidad Nacional de San Agustín, Universidad Nacional del Altiplano, Puno, y Universidad Nacional Jorge Basadre Grauman en Tacna. Profesor Félix. Buenas noches y muchas gracias por la presentación. Adelante, profesor, tiene 15 minutos para su disertación. Profesor, aún no se ve su PPT. Ahí está cargando. Ahora sí, profesor. Gracias. Quien habla es el ingeniero Félix José Sueros Velarde. Como había señalado la presentadora, trabajo en la Escuela de Ingeniería Química de la Universidad Nacional de Agustín. Y en este momento voy a presentar uno de los trabajos de investigación que hemos desarrollado en colaboración con la Universidad de Surrey en Inglaterra y que está subvencionada por IBAIB de la Universidad Nacional en los fondos de investigación. El tema de la exposición es un enfoque o un nuevo enfoque en hidrometalurgia para el proceso de extracción de cobre desde soluciones alcalinas lixiviadas con tartrato usando fenil-2-piridilketoxima. Debo indicar que el trabajo que presento constituye el segundo entregable del proyecto de investigación denominado Formulación del nuevo proceso hidrometalúrgico para obtener cobre electrolítico a partir de un mineral mixto, empleando como agente lixiviante solución de bitartrato de potasio en medio alcalino, 2-piridilketoxima, agente de intercambio iónico, y una celda electrolítica provista de ánodos dimensionalmente estables, DSA. El primero, denominado un nuevo enfoque para incrementar la capacidad que el anterior tratado en la extracción de cobre a partir de sus minerales, fue presentado y está disponible en Metals 2023 bajo el DOI que se presenta en la diapositiva. Considero que la parte importante del trabajo es la génesis de cómo se genera el desarrollo de la presente investigación. Según los trabajos presentados en diferentes eventos científico-tecnológicos, se ha podido llegar a destacar que muchas de las investigaciones están orientadas en el campo de la metalurgia a poder optimizar procesos. Sin embargo, no se habla mucho acerca de generar nuevas tecnologías o nuevas metodologías para procesar el cobre, que es uno de los metales más preciados en la actualidad. Y por tanto, no le dan importancia al aspecto académico en poder contribuir para el desarrollo de nuevos métodos de extracción. Para generar el contexto sobre el cual la presente investigación se desarrolla, entonces hablaré algo sobre la extracción de cobre y la lixiviación alcalina.
Primero que nada, debo indicar que el cobre constituye un proceso, o la extracción de iones cobre constituye un proceso fundamental en la hidrometalurgia y que está impulsado por el desarrollo de la industria electrónica y tecnológica. El 20% de producción mundial de cobre se obtiene mediante lixiviación, extracción y electrodeposición. Ahora, en la lixiviación convencional se usa soluciones de ácido sulfúrico para poder liberar el metal cobre desde sus minerales que los contiene. Sin embargo, conocemos acerca de las desventajas que presenta esta técnica o este método para poder liberar el metal del mineral. Entonces hablamos de contaminación, generando un deterioro ambiental en ecosistemas cercanos. Sin embargo, hay una contradicción en el sentido de que soluciones alcalinas basadas en compuestos como el glicinato, el tratato, derivados y enzimas amoniacales constituyen alternativas sostenibles. Dichas soluciones favorecen la formación de complejos estables de cobre, logrando procesos de lixiviación comparables o superiores a las que usan en medio ácido. El uso de ion tratato destaca por su capacidad complejante a un pH mayor que 10, evitando la precipitación del cobre en la forma de hidróxido y permitiendo su recuperación a través de procesos de lixiviación. Debo indicar así adicionalmente de que el haber escogido el ion tartrato para usarlo como un agente lixiviante en un proceso hidrometalúrgico tiene como base el haber considerado el método químico para poder determinar los azúcares reductores y no reductores cuando hablamos de las soluciones Fehling, considerando que el ion tartrato puede proteger al ion cobre en el momento de poder determinar si el azúcar es reductor o no reductor. Ahora, nosotros sabemos que el tartrato puede estar presente en diferentes formas, y una de ellas es el quemor de tártaro. Es un nombre comercial y que la mamá en la casa lo usa en la repostería. Sin embargo, nosotros podemos usar esta sustancia para poder utilizar en un proceso hidrometalúrgico que pueda generar otro tipo de productos, como es el caso de la obtención de cobre. Ahora, en la hidrometalúrgica hay varias etapas que se desarrollan. Una de ellas es la lixiviación, la siguiente es la extracción y reextracción y terminamos con la electrodeposición. En este caso, este trabajo que explico se refiere a la extracción del cobre. Y entonces, para ello se ha convenido en utilizar un reactivo que se conoce con el nombre de fenil 2-piridilketoxima y que es usado utilizando las soluciones lixiviantes a través del uso de iones tratato en medio alcalino. Ahora, la razón de por qué usamos este agente extractante es por la capacidad que él tiene para poder establecer una coordinación con los iones cobre en solución. Y ahí quiero mencionar otra cosa interesante en que la química inorgánica nos habla acerca de los iones en solución. La química orgánica se refiere a que hay sustancias químicas que podemos nosotros sintetizar en el laboratorio orientadas a poder interactuar con los iones metálicos a través de la química de la complejación. Y a través de la fisicoquímica podemos nosotros demostrar que estas sustancias químicas que se sintetizan pueden desarrollar reacciones para poder complejar iones cobre y generar nuevos procesos. Los objetivos de la investigación son evaluar la recuperación de iones cobre a partir de una lixiviación con tartrato utilizando el fenil 2-piridilketoxima como agente extractante. Analiza la estequiometría del complejo, el tiempo de equilibrio, la capacidad de carga
y la regeneración del extractante. Optimizar el desempeño del fenil 2-piridilketoxima en condiciones controladas, promoviendo su reuso. Y evaluar si la metodología propuesta constituye una alternativa innovadora y sostenible para la hidrometalurgia del cobre. En la parte experimental, el material y los métodos utilizados referidos en cuanto a las reactivas y las soluciones empleadas, señalamos que se usaron reactivos de grado analítico sin tratamiento previo. La solución de lixiviación obtenida desde minerales de cobre, en este caso a partir de carbonato básico de cobre denominado malaquita, fue procesada utilizando una solución de tratato de sodio o de potasio y ajustando el pH a 10 con una solución de hidróxido de sodio. La concentración de cobre en el PLS fue de 1/10 a la -3 molar. Y el extractante orgánico, vuelvo a repetir, el fenil 2-piridilketoxima, se disolvió en cloroformo en una concentración de 0.2 molar. Una solución buffer de pH 5 preparada a partir del sistema acetato ácido acético fue utilizada para regenerar la solución extractante. Y una solución acuosa de ácido oxálico al 15% fue empleada como solución para despojar a ion cobre desde el solvente orgánico que lo contiene. Adicionalmente se empleó etanol como un solvente auxiliar en las técnicas de experimentación. Los equipos utilizados para poder controlar el pH se usó un pHímetro digital equipado con un electrodo combinado de vidrio y un electrodo selectivo de iones cobre. También se usó un espectrofotómetro visible, Vernier, para determinar especialmente la formación y la estequiometría de los complejos cobre y fenilpiridilketoxima. Las fases se homogenizaron mediante agitador mecánico, magnético y vórtex, asegurando una extracción efectiva. La cuantificación de cobre 2 en la fase acuosa y en la fase orgánica se realizó mediante absorción atómica. Y el procedimiento inicial consistió en determinar la formación del complejo y, por supuesto, las condiciones de extracción. Fue interesante demostrar que cuando piridilketoxima interactúa con los iones cobre formando un complejo, se hace muy estable en el pH del medio de los iones cobre, que en este caso es un pH de 10 y 11. Ahora, la razón de por qué piridilketoxima interactúa con los iones cobre es porque en la molécula de este compuesto existen átomos de oxígeno y de nitrógeno que hacen posible de que ellos puedan coordinar formando un quelato con los iones cobre. Ahora, una curva de titulación potenciométrica ha permitido determinar las constantes de formación iguales a 4.65 y 11.5 para señalar que se forman complejos de manera sucesiva. Y el complejo neutro cobre piridilketoxima 2 presenta mayor solubilidad en los hidrocarburos y se hace estable. Esto lo convierte entonces como un agente eficiente para la recuperación de cobre en procesos hidrometalúrgicos. Es importante destacar que para utilizar al piridil 2-metilpiridilketoxima es importante considerar el número de coordinación en la formación del complejo. Entonces, haciendo uso de estudios espectrofotométricos, utilizando el espectrofotómetro en el rango del visible y el ultravioleta, fue posible determinar que se pueden formar más de un complejo entre el cobre y el fenilpiridil 2-ketoxima. Entonces hablamos de un pH 1.65 donde predomina la especie cobre con piridilketoxima con una carga de 2+,
a pH 5.05 se forma el complejo cobre ligando con carga positiva y a pH 9.75 se genera el complejo bidentado cobre 2 moléculas de agente extractante. A través del espectro que se presenta en la diapositiva, nos ha permitido determinar que a un pH 11 se confirmó la existencia del complejo cobre con 2 moléculas de fenil-2-piridilketoxima. Este complejo es neutro y es estable en este pH y permite la transferencia eficiente de los iones cobre. Para determinar la eficacia del proceso de extracción utilizando este agente extractante, es importante considerar el tiempo de contacto o el tiempo de extracción. Entonces, se desarrollaron pruebas experimentales a diferentes periodos de tiempo, los cuales llegaron a confirmar que el tiempo eficiente para poder interactuar el fenil-2-piridilketoxima con el cobre fueron 5 minutos, lo cual es consistente con los valores reportados en la literatura para otros agentes extractantes. La eficiencia de la transferencia y el desempeño del extractante fue evaluado a través de procesos de extracción en una relación de orgánico acuoso de 1 a 1, obteniéndose 4.25 gramos por litro de cobre en una relación de oxígeno acuoso 1.1 y 7 gramos por litro cuando la relación orgánico acuoso fue de 1 a 2. Se llegó de esta manera a calcular la capacidad efectiva de carga del agente extractante, equivalente a 0.44 gramos por litro, que también es consistente con otros extractantes comerciales. Para poder determinar que es posible que el agente extractante es capaz de poder remover al ion cobre desde la fase acuosa alcalina, entonces se determinaron varios experimentos de extracción. Y aquí en la transparencia estamos viendo o estamos mostrando una figura o un esquema en el cual estamos observando cómo interactúa el ion cobre complejado en el medio alcalino a través del tratato con el agente extractante para poderlo remover y poderlo llevar a la fase orgánica. Los experimentos de extracción fueron desarrollados tomando en consideración que la concentración de cobre en el PLS fue de 2 gramos por litro. Y en un pH igual a 11, el PPKO mostró alta eficiencia. Sí, dígame. Perdone por interrumpir. Le quedan 2 minutos de disertación, por favor, respetando el tiempo establecido. Gracias, entonces trataré de avanzar. Se llegaron a determinar isotremas de extracción y reextracción para completar el trabajo de investigación. Se llegó también a considerar el reuso del agente extractante a través de experimentos regenerando el extractante usando una solución buffer de pH 5 constituida por acetato y ácido acético. El estudio termodinámico llegó a determinar que el proceso de extracción por solventes es endotérmico y por tanto depende de la temperatura. A mayor temperatura se logra mayor extracción. Las conclusiones, entonces, señalan que los resultados indican que el fenil-2-piridilketoxima es un agente extractante que puede ser usado en un proceso de extracción, generando
una nueva metodología para la hidrometalurgia del cobre. Se llegó a determinar que el pH óptimo para el proceso de extracción fue de 11. Y como dije anteriormente, la temperatura es un factor importante para hacer más eficiente el proceso. Muchas gracias por la atención. Finalmente indico de que esta investigación ha sido financiada por la Universidad Nacional de San Agustín bajo el proyecto IBA-IB 04-2019. Gracias por su atención. Muchas gracias, profesor Félix. Después de finalizar ya las 4 ponencias que han sido enriquecedoras para cada uno de los miembros, vamos a pasar a la parte final, que es la respuesta a las preguntas y los comentarios finales. Como primera pregunta tenemos a la doctora Fanny, del participante Franco Andrés. ¿Cómo realizaron en los casos de diagnóstico de cáncer de próstata y cáncer de mama el entrenamiento de la inteligencia artificial? ¿Con qué número o cantidad de imágenes diagnósticas, pruebas de laboratorio y durante cuánto tiempo lo hicieron? ¿Tuvieron en cuenta información de una institución de salud en particular, hospital o clínica, información del municipio, de un departamento o alguna provincia, de la autoridad de salud? Y también, ¿cuáles han sido las barreras para este entrenamiento de la IA para el diagnóstico? Y sus comentarios finales, profesora Fanny. Sí, muy bien. Ahí te estoy dejando los DOIs de los estudios. En resumen, la parte que ha tenido que ver con próstata ha usado información de repositorios eh, de TCGA, que son universidades en Estados Unidos, son centros clínicos en Estados Unidos, de 800 pacientes, ¿ya? Para el entrenamiento fue un poquito diferente porque se usó de Sloan Kettering y el otro, o sea, no recuerdo ahorita, me parece que ha sido Chicago. Pero bueno, al final, en total, hemos tenido las de entrenamiento y también las de descubrimiento, ¿no? En el descubrimiento fueron como 800 pacientes. Y en lo que es la parte de mama, ha sido también hecho en Estados Unidos la primera parte, con 160 pacientes que fueron reclutados. Y actualmente en el Perú estamos trabajando con el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y con ellos, bueno, ya tenemos cientos de pacientes que están pasando por la misma prueba, ¿no? ¿Qué cosa es lo más difícil aquí? Es poder, es el manejo de la base de datos, ¿no? De que podamos tener los datos bien anotados, porque como te imaginan, en inteligencia artificial, lo importante es los datos que te usan para entrenar a tu inteligencia artificial. Si tus datos no están bien anotados, si no tienen suficiente detalle y cuidado, que a veces lamentablemente pasa cuando estamos trabajando con datos reales, definitivamente vas a sufrir, ¿no? Y vas a tener todo tipo de sesgos que se te van a presentar. Entonces eso creo que es lo más complejo, ¿no? Poder lograr los números que definitivamente son necesarios. Entonces, en el caso de mama, ya estamos en el Perú, estamos en INEM recogiendo datos, principalmente porque, si bien es cierto, la idea es que sea para el primer nivel de atención, actualmente lo que estamos haciendo es generando una base de datos que sea lo suficientemente bien anotada, y eso solamente se puede hacer con especialistas. Y el otro proyecto todavía está, digamos, de manera conceptual. En el Perú todavía no hemos recogido información, pero si hay algún interesado en la audiencia, estoy dispuesta a conversar y les dejo mi correo electrónico. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Fanny, por su participación y su presentación y por responder estas dudas. Creo que es un tema de investigación profundo y con impacto social, ¿no? Para ayudar a resolver estos temas del cáncer. A continuación voy a dar pase al profesor, el ingeniero Elvis Yuri Mamani Vargas. La primera pregunta es del participante Víctor Bellido, que dice, en el estudio, ¿cuál fue la carga máxima de servicios del puente? Número de personas, peso de carga, entre otros. La segunda pregunta es, ¿se ha estudiado el tiempo de vida útil
Entiendo que anualmente se renueva el puente. Y la segunda pregunta para usted, profesor, ¿dónde se puede hallar la investigación o artículo sobre el puente? De la asistente Erika Vicente. Gracias por las preguntas. En relación a lo que es el estudio, ¿no? Se ha desarrollado con básicamente las cargas con las cuales se han hecho el estudio, son las cargas del peso propio, carga permanente, más la carga de servicio, ¿no? Que es de una persona en diferentes posiciones, ¿no? Debido justamente a que el puente está restringido para el paso de una persona por vez. Esa es la restricción del puente. Los turistas pueden pasar una sola persona por vez. Sin embargo, quería acotar ahí un comentario en relación a que, digamos, más que, bueno, teniendo el modelo numérico y también con las propiedades del material, más que poder, digamos, indicar hasta cuántas personas, por ejemplo, podrían entrar sobre el puente, bueno, numéricamente, analíticamente, son muchas personas que podrían entrar sobre el puente y el puente podría seguir resistiendo, ¿no? Me refiero a 50 o más de 50 inclusive. Un poquito se ha ido estudiando, todavía es una investigación que sigue en proceso, pero se ha ido estudiando que podríamos hablar de repente de un factor de seguridad. Puentes convencionales colgantes actualmente se diseñan con factores de seguridad que son 3, 4, 5. En este caso, hemos visto que este puente trabaja en forma natural con un coeficiente de seguridad el doble, está entre 8 a 10 aproximadamente, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Multiplicando por 8 veces el coeficiente de seguridad, inclusive podría seguir resistiendo, ¿no? Pero ahí van otros factores también, que eso es en resistencia, pero en servicio, posiblemente cuando pasen unas 5 personas o más, 10 personas, el puente empieza a deformarse mucho y posiblemente las personas no, de repente de algún modo ya no se podría ser útil, ¿no? Porque las personas no preferían no ponerse en riesgo por la excesiva deformación que tiene. Eso es en la primera parte, resumiendo, solamente hemos hecho con el peso propio y una persona el análisis. En lo que es la segunda parte, si se ha estudiado la vida, el tiempo útil de vida, no, la investigación se ha restringido solamente, digamos, al instante de la fabricación, al instante inicial, ¿no? Al día 1 se podría indicar, donde cual no se ha considerado, por ejemplo, la degradación o la biodegradación de los materiales. A modo de comentario también, justamente en el tiempo de la pandemia, el puente no se renovó por un año. Entonces, simplemente se dejó el puente para que, digamos, y se dejó por más de un año, sí, pero tampoco no estaba siendo usado. En ese transcurso, al año y 9 meses, el puente se cayó, colapsó, justamente debido a la biodegradación de las cuerdas. Entonces, estos son estudios muy importantes y que se deberían hacer a futuro, básicamente en lo que es la biodegradación, básicamente, ¿no? Eso sería, de repente, no se ha estudiado el tiempo de vida útil. Eh, Luego, acerca de Erika, nos consultaba acerca de dónde se puede hallar estas investigaciones. Estas investigaciones, bueno, justamente también hemos encontrado algún vacío en el conocimiento, porque sí se han encontrado bastantes artículos, ponencias, artículos científicos relacionados a la parte histórica, antropológica o turística del puente. Sin embargo, la parte de la ingeniería no se ha encontrado mucho. Hay algunos artículos sí que contamos, son pocos, pero en ese caso, bueno, es básicamente en Google Académico podemos encontrar los artículos. En Scopus también hay, bueno, no mucho acerca de la parte desde el punto de vista de ingeniería, pero hay algo que se puede rescatar. Y el Ministerio de Cultura de Perú también tiene algunas publicaciones. En este caso, yo suplicaría un favor con todo gusto. En el chat estoy dejando mi correo también. Si es que sería bueno de repente poder ir interactuando en caso sea necesario, también podría compartir información que tengo al respecto. En el chat estoy dejando ahí mi información. No sé, espero haber podido responder al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Luis. Se pueden contactar con los docentes ya que han dejado su correo a fin de que puedan hacer consultas y solicitar la información que están realizando. A continuación, invitamos al ponente Wilfredo a compartir sus comentarios finales sobre su disertación. Profesor Wilfredo, Sí, gracias. adelante. Muy bien, como les comenté, es importante desarrollar la biología estructural, no solo los recursos humanos, también
la infraestructura para poder entender el mecanismo de muchos de los procesos biológicos, entre ellos el proceso de las enfermedades, cómo se dan las infecciones y también cómo se diseñan los fármacos, cómo se rediseña proteínas, la ingeniería de proteínas, que ahora se usa mucho en biotecnología también, necesita de conocer las estructuras de las proteínas, del ADN, de los virus, de las bacterias, etc. Si tienen alguna pregunta, siempre pueden contactarme al correo que he dejado. Y si tienen algún otro comentario, estoy aquí. Gracias siempre por su tiempo. Hasta luego. Muchas gracias, profesor Wilfredo. Y antes de concluir esta mesa, le solicitamos amablemente al profesor Félix José para sus comentarios finales. Profesor Félix. Gracias. Como había indicado en la presentación, todavía existen alternativas para poder cambiar los procesos metalúrgicos convencionales y tradicionales. Y debo señalar que la parte académica tiene un papel importante que desarrollar para poder introducir o diseñar nuevos procesos que puedan servir como una alternativa y modificar lo ya existente. Y todo eso gracias al uso de las ciencias básicas naturales como es la química, la física y por supuesto a los cursos de ingeniería, ¿no? Y poder señalar de que cada una de las etapas en el proceso hidrometalúrgico puede cambiar utilizando diferentes criterios en el sentido de cómo se dan las reacciones y cómo ellas pueden cambiar. Gracias. Muchas gracias, profesor Félix. Félix, un agradecimiento especial a cada uno de ustedes, tanto a los ponentes como a los asistentes, por acompañarnos en esta mesa. Saben que la semana de la investigación continúa y mañana tenemos más actividades. Eso sería todo por hoy. Y en caso hayan tenido problemas, lo pueden revisar en el Facebook de la Red Peruana de Universidades, donde se están transmitiendo todas las actividades. Muchas gracias a todos. Es un placer acompañarlos.